Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real. Bueno, tenía ya pensado traer este caso desde hace la tira, pero es un caso bastante complejo porque a ver, a mí me recuerdan, guardando las distancias y no hay que olvidar que es un caso real, ¿vale? Pero a mí me recuerdan a las típicas películas de rollo Cluedo o estas películas que se desarrollaban siempre en una habitación en la que había varias personas y ocurría algo, un asesinato, y entonces pues todas las personas eran sospechosas. Bueno, pues es tal cual. O sea, tal cual, un cluedo o como lo queráis llamar, o asesinato a los postres o cosas así. Ese tipo de películas, pues eso, detectivescas, ¿no? Como muy de Hércules Poirot, que todo se sucede en una sala cerrada o en una casa o algo, y tienes que averiguar quién de los presentes, que son un grupo, ha sido, ¿no? Pues este es tal cual, y es muy difícil. De verdad ha sido súper difícil traer este caso. Llevo semanas aplazándolo y mirando cosas y demás. Y creo que por fin he encontrado lo que viene siendo toda la información. He podido ubicarla bien porque es muy lioso. Pero creo que con el trabajo que he hecho, creo que queda bastante claro todo lo que quiero transmitir. Bueno, esto fue una fiesta de cumpleaños con unas amigas, gente adulta y responsable, y resulta que una de las invitadas, pues murió, ¿no? Casualmente, esta invitada era la única mujer afroamericana de toda esta fiesta, y esto teniendo también en cuenta las connotaciones históricas racistas del lugar en cuestión, que ahora veremos a continuación. Y bueno, pues en un principio a esta muerte la la declararon como un fatal accidente, ¿no? Pero a día de hoy quedan más preguntas que respuestas. Bueno, accidente o asesinato, encubrimiento por parte de las autoridades, que por cierto tenían lazos de amistad con varios de los invitados, o es simplemente un accidente, un triste y desafortunado accidente. Bueno, acompañadme a lo largo del famoso misterio de Tamla Horsford. Este va a dar que hablar. Bien, vamos a ir directamente con el vídeo, no sin antes recordaros de que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, podéis darle al like y suscribiros, el like ayuda mucho, también está el botón de hipear, tenéis en la descripción del vídeo también el enlace para haceros miembros del canal, y en el comentario fijado de este vídeo tenéis los enlaces para la compra de mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo. Recuerdo que si eres de aquí de España y adquieres el libro, puedes adquirir un ejemplar firmado por moi, con el enlace que te he dejado ahí. Para la gente de México, pues tenéis el libro disponible en librerías. Y bueno, nada más, no me enrollo más. Vamos a ir, pues eso, con el caso de Tamla Horsford. Bien, fijaos si es lioso, que ya en la introducción me he liado bastante porque es que realmente no sabía cómo llevar a cabo este caso. Pero bueno, vamos a centrarnos en ello. Primero que nada, antes de meternos de lleno en esta increíble historia, sinceramente, es necesario explicar pues sobre Forsyth County en Georgia, en Estados Unidos, que es donde se sucede la acción, concretamente en Cumming, que es un pueblo. Y digo esto porque no fue solo en el caso en sí, que es raro de narices, sino el mal actuar de las autoridades de este condado. Bien, pues este pequeño condado del estado de Georgia tiene una historia muy negra, nunca mejor dicho. Y es que muy poca gente negra afroamericana vive en este condado porque tiene una larguísima historia de racismo a lo largo de su historia, de su creación, vaya. Hasta hace apenas unos 60 años, las personas afroamericanas ni siquiera tenían permitido vivir en Forsyth. Se celebraban muchísimos linchamientos y ahorcamientos de personas afroamericanas, y ahora encima este tipo de cosas
eran públicos. Entre 5.000 a 8.000 personas acudían a este tipo de salvajadas en un condado que no llegaba a los 10.000 habitantes. Es decir, que la inmensa mayoría de personas residentes en este condado iban a presenciar este tipo de actos. También tengo que mencionar que tiene uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos. Esta zona es conocida como el Sendero de las Lágrimas, que en la década de 1830 expulsaron de estas tierras a los nativos americanos que habitaban en ellas. Y lo hicieron porque pensaban que había oro. Desconozco si realmente era real que había oro, pero la cuestión es que echaron a la mierda a los nativos que vivían en ella, querían explotar la tierra para encontrar oro y demás, y esto causó que miles y miles, decenas de miles de nativos fallecieran debido a las duras condiciones, a la desnutrición y a las enfermedades. Fue literalmente una limpieza étnica de la hostia. Actualmente, porque os he dado algunos datos, pues eso, históricos, pero actualmente un 3,75% de la población del condado es afroamericana. Es bajo de cojones esta cifra, aunque tengo que decir que no es de los más bajos, ¿vale? Pero sí que es baja de narices. Pero si creéis que es algo del pasado, bueno, pues en las últimas elecciones, un hombre que llevaba una camiseta que ponía aquí en grande Black Lives Matters, ¿sabéis? El logo este que se creó a raíz de la muerte, bueno, del asesinato de Floyd, este hombre, de George Floyd, este hombre que fue pues asesinado por un policía, ¿no? Pues un hombre fue a votar llevando esta camiseta con el Black Lives Matter, ¿no? Pues le negaron votar en un colegio electoral simplemente por la camiseta, se lió pardísima, este hombre se puso a grabar con el móvil diciendo que no le dejaban votar ni ejercer su libertad de expresión ni nada de esto, o sea, es que llevaba razón, porque es literalmente anticonstitucional que tú no dejes votar a una persona porque lleve una camiseta. O sea, la gente va a votar con banderas, va a votar con gorras de maga. Tú imagínate que alguien para a alguien con una gorra de maga y le dice, no, bonico, tú no puedes votar llevando una gorra de maga, que es lo de Make America Great Again, que es el logo republicano de Donald Trump, ¿no? O sea, es completamente ilegal, va en contra de su primera enmienda de la Constitución, que es la libertad de expresión. Y bueno, pues a este hombre no le dejaron votar por llevar esa camiseta, ¿no? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta todo esto del racismo dentro de este caso, porque claro, el racismo es algo que se pasa de generación en generación, germina en casa, ¿vale? Luego ya depende de las amistades o del entorno que te rodee más cercano, pero en principio pues germina en casa, y este condado, como digo, tiene una historia de racismo muy arraigada en las familias de allí. Bien, habiendo explicado todo esto, ahora vamos con la historia del caso en sí. Es el 4 de noviembre de 2018 y una docena de amigas se han reunido para ver un partido de fútbol americano entre el Alabama Crimson Tide y los Tigers de Louisiana State University. La inmensa mayoría de los asistentes o de las asistentes son madres que se conocen entre sí porque sus hijos juegan al fútbol en la misma liga, en el mismo equipo, y tomaron por costumbre reunirse para los partidos, llevar a los niños a cenar después de los partidos juntas, ¿no? Y organizaban eventos para recaudar dinero para el equipo, y bueno, pues habían hecho como una especie de piña allí, o más bien una leonera, porque eran todas pues mamás, ¿no? Debido a todo esto del fútbol de los críos. Pero aparte de ver el partido de Alabama contra Luisiana, se han reunido también para celebrar el cumpleaños de una de ellas, de la anfitriona precisamente, quien es Jan Meyers, que cumple 45 añitos. Así que pensaron en hacer como una fiesta de pijamas, una pijamada, ahí volviéndose a su más tierna infancia, ¿no? Ver el fútbol, beber unos cócteles, unas copas y demás, y jugar a las cartas, pues allí en casa. Tenían pensado pasar la noche en casa de Jan Meyers, precisamente para no tener que coger el coche, porque tenían previsto beber en esta fiesta de pijamas, ¿no? Aparte de ver el partido, también estuvieron jugando a un juego de cartas muy, muy conocido que se llama
Cards Against Humanity, que es un tanto así gamberrete. Yo he jugado, es muy de humor negro, la verdad es que es bastante gracioso. Si no habéis jugado, lo recomiendo. Y bueno, la casa de Jan Meyers es una casa enorme, muy bonita, por cierto, pero enorme. Tenía 2 pisos y un sótano completamente arreglado como un apartamento donde vivía su tía Madeleine Lombardi. En realidad no era su tía biológica ni su tía política, simplemente que había sido una amiga durante toda la familia, o sea, familiar muy conocida desde que ella era pequeñita, y le llamaba tía y la trataba como si fuera su tía y ella como si fuera su sobrina, y pues estaba quedándose en el apartamento que habían construido, que habían acondicionado en el sótano de la casa, ¿no? La casa tenía habitaciones de sobra para sus invitadas y en la parte del jardín trasero tenía un balcón que conectaba pues las partes principales de la casa, el salón, la cocina y todo esto. La distribución, o sea, en cuanto a la casa, es un poco rara. Este balcón midía unos 4 metros de altura hasta el suelo y el jardín de atrás estaba como en pendiente. Menciono esto del balcón porque va a ser vital en esta historia, así que quedaos con eso. La casa, como digo, es un tanto rara porque por la parte de delante parece que tiene 2 pisos, pero por la parte de detrás, que también tiene puerta de salida y demás, tiene 3 pisos, ¿vale? Contando con el sótano. O sea, no es un sótano que esté a ras del suelo, que están las típicas ventanas pequeñitas en las que tú te asomas por arriba. No. Es un sótano con ventanas, con ventanales, ¿vale? Y con su propia puerta trasera de entrada y salida al sótano. Y luego encima tiene el balcón que tiene otra puerta que sale también al balcón y luego tiene unas escaleras que bajan al patio. Me recuerda a la casa de los 4 estudiantes de Idaho que fueron asesinados, que también tengo el caso aquí en el canal por si os interesa, lo dejaré por aquí arriba. Y sí, es como tiene 3 alturas por un lado, pero 2 alturas por la parte de delante, ¿vale? Ok, vale. Aparte de las invitadas y la tía, también está José Manuel Barrera, quien es el novio de Jan Meyers. Recordad que ella cumplía 45 años, su novio tiene 27. No voy a juzgar, son 2 adultos, pero bueno, ahí está. Pero bueno, este hombre en principio no se iba a quedar mucho porque tenía pensado reunirse con unos amigos allí en casa de Jen. Habían quedado allí para luego pues irse de fiesta, de bares o lo que fuera por ahí, ¿no? Con unos amigos. Pues bueno, la cosa es que fueron llegando los amigos de él también y como que se apotronaron o les entró la pereza y dijeron, ¿y si nos quedamos aquí a ver el fútbol? En lugar de salir por ahí que no nos apetece lo que sea. Dicen, pues vale. Ellos se quedaron en principio en una parte del sótano que no está habitada por esta tía Madeleine, ¿no? Alejados de la fiesta de pijamas de chicas. Pero en un punto de la noche, los chicos subieron arriba para hacerse algo de cenar, algo de comer o de picar. Y dado que la cocina era de concepto abierto y estaba unida a lo que viene siendo al salón y al comedor donde estaban las chicas, pues allí con su jijijaja y sus cócteles para arriba y para abajo, pues decidieron acoplarse donde estaban todas las mujeres, como que se integraron con ellas y se acoplaron a la fiesta de Jan, ¿vale? En total había 12 personas en la fiesta, contando con la anfitriona, Jan, con su novio, José Manuel, y con su tía Madeleine, quienes son los 3 que habitaban en esta casa. En total son 12, ¿ok? Bueno, entre todos los asistentes estaba también Tamla Hosford, quien es la triste protagonista de toda esta historia, de todo este caso. Tamla no era amiga directamente de Jan, no es que se llevaran nada mal ni nada, ni mucho menos, pero no tenían mucha relación más allá de los partidos de sus hijos, o sea, no estaban acostumbradas a quedar y salir y todo eso. La cosa es que la semana antes del cumpleaños, Jan, la anfitriona, organizó en su casa como un taller de tallar calabazas de Halloween con motivo de la celebración de Halloween. Recordad que este caso nos situamos en el 4 de noviembre. Halloween pasó hace tan solo unos días, por lo tanto, pues ella organizó un taller en su casa, en el jardín del patio de su casa y demás, y con los críos de los partidos, ¿no? Y
Y los hijos, pues Tamla vino con sus niños a tallar las calabazas y estuvieron hablando y jiji, jaja, oye, pues mira, resulta que la semana que viene es mi cumpleaños, ¿por qué no te vienes? Que vamos a organizar como una pijamada así con todas las mamás del equipo, vente, tal. Y ella, ay, pues mira, pues vale, pues genial, pues muchas gracias por invitarme, allí que iré. Y bueno, pues Tamla, ¿quién era Tamla? Tamla era una madre a tiempo completo, tenía 5 hijos, además todos varones, o sea, esta mujer en el pasado habría sido toda una reina perfecta con 5 hijos. Bueno, ella nació en San Vicente de las Granadinas, que es un país localizado en el Caribe. Es una isla principal y encadena una serie de islas pequeñas, algunas de ellas incluso son privadas, de gente pues con mucho dinerico, ¿no? Yo no sabía ni que existía este país, soy completamente analfabeta. Supongo que la gente que nos estáis viendo desde Latinoamérica, pues a lo mejor lo tenéis más ubicado porque está, pues ya os digo, allí en el Caribe, ¿no? La capital de San Vicente de las Granadinas es Kingstown y aunque claramente el nombre de San Vicente de las Granadinas es español porque España, pues en algún punto de la historia fue conquistado por Francia, quienes fueron los que trajeron los esclavos de África, los que poblaron la isla, así que es mayormente habitada por gente pues afrodescendiente, ¿no? Negra. Y posteriormente fue conquistada en algún punto por el Imperio Británico y de ahí el nombre de su capital, ¿no? Kingstown. Pues bueno, lo que quiero decir con esto es que Tamla era una inmigrante negra del Caribe en Estados Unidos. Perdonad que haga énfasis en esto, pero es que viendo los acontecimientos que pasaron después, es bastante relevante, porque absolutamente todas las invitadas de la fiesta, a excepción de José Manuel Barrera, que es el novio de Jan, que era pues latino, no, me imagino que mexicano, no lo sé. El resto eran mujeres blancas de clase media alta, ¿vale? Ok, pues bueno, Tamla nació en 1978, como digo, en San Vicente de las Granadinas, y se trasladó con su familia al barrio del Bronx en Nueva York en 1989. En un momento dado conoció al que se convertiría en su marido, quien es Leander Hosford, en Florida, y juntos tuvieron pues la cantidad de 5 hijos varones. Tengo que mencionar que su hijo ya tenía una hija previa de un matrimonio de una relación anterior. Y bueno, los hijos de Tamla y de Leander iban desde los 4 a los 15 años en el momento de la muerte de Tamla. Y como digo, eran absolutamente todos varones. La única mujer de la casa era la pobre Tamla, ¿no? Como digo, era una madre a tiempo completo, ama de casa y era extremadamente participativa en las actividades escolares y las actividades extraescolares de todos sus hijos. Ella misma decía que había nacido para ser mamá y era algo que adoraba ser mamá y se lo tomaba, vamos, al pie de la letra. Sus amigos la describen como una persona súper fiel, súper leal, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los suyos con lo que quisiera. Y bueno, volviendo a la pijamada, en casa de Jen, las primeras invitadas comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la tarde, pero Tamla no lo haría hasta las 8:30 porque, según sus palabras, estaba haciendo la cena a sus niños. Y después de eso tuvo que hacer un recado y es entonces cuando llegó a la pijamada de Jan, ¿no? Nada más llegar, lo primero que hizo fue dejar su bolso detrás del sofá y plantarse el pijama. El pijama era de una sola pieza, el típico mono, ¿vale? Que tiene cremallera por delante y era blanco con huellas de perritos por todos lados. También tenía la típica capuchita con orejitas a modo de perrito, ¿no? Como muy infantil, ¿no? Muy mono. Y eso, se puso su pijama. Y el resto de mamis, bueno, ya habían empezado a beber, el resto de invitadas ya llevaban la delantera desde hacía 1 hora y media Tamla cuando llegó. Y Tamla trajo consigo, como era el cumpleaños de Jan y no dejaba de ser una fiesta de cumpleaños, pues trajo consigo el regalo en el bolso, que era un tequila mexicano que ella misma había adquirido durante unas vacaciones que había hecho con su familia en México. Ya había comprado ese tequila y no lo había tocado en su casa y había dicho, bueno, pues esto aprovecho
y se lo llevó de regalo a Jan Meyers en su fiesta. Pues resulta que cuando le dio el regalo, él, toma, mira, de regalo este tequila mexicano, ¿no? Jan, delante de todo el mundo y en voz alta y con cara de desprecio, y esto es algo que luego dirían varias de las invitadas, suelta que, ay, es que mira, que a mí es que no me gusta el tequila para nada. Yo no sé vosotros, me imagino que sí, vaya, pero a mí me han hecho regalos de mierda a lo largo de mi vida en algún momento, e incluso siendo una niña pequeña, sobre todo en fiestas navideñas, en Navidad, en Reyes, cuando me regalaban algo y era ropa, eres una niña pequeña, no esperas que haya ropa, esperas juguetes y demás, ¿no? Ya sabéis. Aún así, cuando abría el regalo y veía que eran unos putos calcetines de mierda, no cogía y decía, ¡ay, calcetines! Mira que eres cutre, abuela. Pues no. Me tragaba el orgullo, ponía cara de... pues coño, de... ¡ay! ¡Qué guay! ¡Gracias! Necesitaba... Y hacía pasar como en plan, muchas gracias por el regalo, me gusta mucho, sí que me gusta la sudadera. Y por dentro estaba diciendo, vaya puta mierda, que me has comprado una sudadera en lugar de una Barbie, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero yo, mi pequeña yo, de 6 años, ya sabía que eso era de pues, tener buena educación. El coger, aceptar el regalo y dar las gracias. Y no... coger y decir, esto es una mierda, a mí me compras otra cosa que a mí me guste, ¿no? Pues parece ser que Jan, con 45 palos, este concepto de educación, que todos, o que la inmensa mayoría, quiero creer, tenemos en nuestra cabeza, pues como que no lo tenía muy integrado, y básicamente puso cara de asco, y se dedicó a pasar la botella de tequila mexicano por todas las amigas diciendo, ay, ¿lo quieres tú? ¿Lo quieres tú? Y todas las amigas iban oliendo ahí, ay, no, esto es muy fuerte, qué asco, por Dios, no sé qué. No sé, Jan, a lo mejor deberías ofrecérselo a tu novio José Manuel Barrera, de 27 años, que él a lo mejor pues sí que puede, lo que viene siendo, disfrutar de este tequila mexicano, ¿no? Pero bueno, ¿qué sabré yo? En fin. Bueno. A fin de cuentas, con el tequila, Jen terminó diciéndole que se lo quedara ella, que se lo quedara Tamla, que no iba a beber de eso. Y Tamla pues dijo, pues bueno, pues para no desaprovecharlo, ya que lo he traído, pues voy a beber tequila esta noche. Y efectivamente estuvo bebiendo tequila mezclado con Mountain Dew, que para quien no lo sepa, pues es un refresco. Además, un refresco que te mantiene bastante, vamos para arriba, ¿vale? Según las investigaciones posteriores, en los interrogatorios que le hicieron a todos los asistentes de la fiesta, dijeron que Tamla fue la única que bebió de ese tequila, más allá de un par de chupitos sueltos en alguna de ellas, pero principalmente ella fue la que bebió de ese tequila mexicano, ¿no? A lo largo de la noche, Tamla iba entrando y saliendo al balcón y siempre salía acompañada con alguien, porque pues ella fumaba, ¿no? En un momento dado, Tamla sacó un poco de hierba de la risa, ya sabéis de qué, y junto con la tía Madeleine de Jan estuvieron fumando en el balcón un rato. Pero al rato salió Jan al balcón y les dijo que su novio José Manuel trabajaba como oficial de servicios de liberación previa a los juicios en el Tribunal Superior del Condado de Forsyth, y podrían meterse en problemas por estar cerca de sustancias ilegales. Así que Tamla enseguida se disculpó, apagó pues el porrillo y lo guardó todo, ¿no? Pasamos así a las 10:30 de la noche, 2 invitadas de la fiesta deciden irse. Estas 2 amigas no tenían previsto quedarse pues toda la noche porque tenían que volver pues, con sus hijos y demás, o trabajaban muy temprano por la mañana. La cuestión es que se fueron sobre las 10:30 de la noche. A eso de las 12, todos los invitados restantes se reunieron en la mesa y jugaron a las cartas estas de Cards Against Humanity. Y durante la partida, Tamla recibe una videollamada de su marido, pues básicamente para despedirse de sus hijos que se iban a ir a dormir. Y atiende esta llamada, pues mientras está hablando, alguien se puso a grabar allí a los presentes. Y se pueden escuchar varias voces recriminándole a Tamla
que es su turno de jugar en el juego de Cards Against Humanity, pero además de una manera como tan borde, en plan, cuelga ya que es tu turno. O sea, estamos hablando de personas de más de 40 años, 45 años, comportándose como crías adolescentes de... Ya, ¿a quién le toca? Le toca a Tamla. Joder, macho, ya podría dejar de hablar por el móvil, qué pesada. O sea, es que, de verdad, os pongo un vídeo para que lo veáis, ¿vale? She don't read it. Read a black card, girl. Bueno, después de las cartas decidieron pasar a lo que viene siendo el patio trasero para encender, en el balcón, para encender una especie de estufa de leña rara que tenían allí, pero que es como una fogata estufa, ¿vale? Pero no supieron hacerlo, así que decidieron abandonar la idea y regresar al interior de la casa. Empezaron a recoger y a prepararse para irse a dormir, lavarse los dientes y todo eso, pero Tamla no quería irse a dormir aún porque era la única noche en milenios que salía de casa sin sus hijos, ¿vale? Y lo cierto es que se sentía como liberada, aunque obviamente adoraba a sus hijos, pero quería divertirse, ¿no? Pero Jen le dijo que tenía que madrugar al día siguiente, que estaba muy cansada y que, pues básicamente, se iban a ir a dormir. Tamla le dice a Jen y a Stacy Smith, quien era otra de las invitadas, que y también al marido de Stacy, quien era Tom Smith, que también estaba en la fiesta, que iba a llamar a... que se iba a ir a su casa, porque, bueno, como que no se iba a quedar allá a dormir, no sé, le daría alguna neura en la cabeza. La cuestión es que dijo que se iba a ir a su casa, que quería irse a su casa a dormir y tal. Y ellos tres lograron convencerla diciendo que no podía irse porque no podía conducir, porque había estado bebiendo tequila y no iban a permitir que cogiera el coche estando bebida o habiendo bebido y demás. Así que Tamla abandonó esta idea y decidió quedarse en la fiesta, por desgracia. En fin, como digo, todos empezaron a prepararse para irse a dormir y Tamla se quedó en el área de la cocina con Bridget Fuller, recordar este nombre, ¿vale? Bridget Fuller, quien era otra de las invitadas. Tamla estaba comiendo como una especie de sopa llamada gumbo, que es una típica comida criolla de la cultura de Luisiana, del sur de Mississippi y tal. Y en un momento dado, Bridget llama a su esposo para que venga a buscarla porque no le apetecía quedarse a dormir allí. Luego veremos por qué, ¿vale? Ella decía que estaba harta de una de las invitadas también de la fiesta, que se llama Jennifer Morrell, y como que quería irse a su casa a dormir con su marido, así que su marido pasó a buscarla a la casa. Tamla la acompañó hasta la puerta, le dio un abrazo, la despidió con un beso. Y todo esto según la versión de Bridget, porque según la versión de su propio marido, que estaba allí con el coche esperando en la puerta para que su mujer se subiera, dijo que en ningún momento vio a Tamla en la puerta, aunque Bridget aseguró que incluso salió para despedirse allí en la entrada. Por eso digo que tengáis muy pendiente aquí lo que viene siendo la figura de Bridget. Pues bueno, pasamos alrededor de las 4 de la madrugada. Esto, por cierto, de Bridget pasó sobre la 1:47, ¿vale? Cuando se fue de la casa. Pues pasamos a las 4 de la madrugada y otra de las invitadas se levantó y se fue porque tenía que irse a trabajar temprano. Se fue para echarse en su casa, prepararse e irse al trabajo. Y poco a poco, en las horas siguientes, el resto de invitados pues hicieron lo mismo. Y a partir de esta, de las 4 de la mañana, absolutamente nadie vio a Tamla por ningún sitio, ni durmiendo ni despierta, no interactuó en absoluto con ella. Y saltamos así a las 8:45 de la mañana. Madeleine, la tía de Jean, se despierta en su apartamento del sótano y empieza su rutina mañanera, como todos los días, la cual comienza con un café recién hecho. Ella tiene la costumbre de lo típico de tomarse el café mientras mira por la ventana de su cocina, ¿no? Pues lo he dicho antes, aunque es un sótano, tiene ventanales porque tiene como dos alturas diferentes. Una por la parte delantera, que solo tiene 2 alturas la casa, pero por la parte trasera tiene 3 alturas la casa, ¿vale? Pues bueno, Madeleine estaba tan tranquila mirando por la ventana de la cocina del sótano y ve a Tamla con su pijama blanco de huellas de perrito, tumbada boca abajo en mitad del césped del patio trasero. Así que Madeleine,
subió las escaleras corriendo a la habitación de Jean y de José Manuel. Tocó a la puerta, nadie respondió, volvió a bajar para mirar desde la ventana a ver si es que, yo qué sé, se le había cortocircuiteado el cerebro y no estaba segura de lo que había visto, a lo mejor estaba haciendo yoga o lo que fuera, o estaba, yo qué sé, descansando, no sé, cualquier cosa. La cuestión es que fue otra vez a la ventana de su cocina, del sótano, a mirar otra vez a ver si se había movido algo y ella seguía, pues, Tamla tirada boca abajo en el jardín, no había movido ni un solo músculo. Así que Madeleine vuelve a subir otra vez para arriba a la habitación de Jean y de José. Esta vez toca con más ímpetu y dijo textualmente, preguntó por José y le dijeron pasa, pasa. Abrió la puerta y dijo textualmente: tu amiga de las islas está tirada en el césped del patio trasero. Pues bueno, José salió escopetado de la habitación y dice que cuando vio a Tamla en el patio trasero es como si se hubiera caído de cara. Estaba completamente boca abajo, pero con la cara también boca abajo en la tierra, ¿vale? Los pies estaban además juntos, así, mirando para boca abajo también, para la casa. Y sus manos estaban al lado de las caderas completamente extendidas y con las palmas hacia arriba. Así que le dice a Jean que coja el teléfono y que llame inmediatamente al 911 solicitando una ambulancia y explicando un poco pues la noche anterior lo que había pasado y demás. Esta llamada se realizó a las 8:59, que son justo 15 minutos después de que Madeleine hubiera visto el cuerpo de Tamla ahí tirado. En la llamada del 911, Jean dice que parece que se ha caído desde el balcón, porque como digo está justo en el patio delante del balcón, boca abajo, completamente extendida. Le preguntan si está respirando, se lo preguntan varias veces, de hecho, pero ella dice que no lo sabe porque está boca abajo. Sinceramente, a mí me parece bastante raro. O sea, siendo su amiga, no se ha preocupado en darle la vuelta, en darle cachetadas, en tomarle el pulso, en intentar zarandearla un poco, en despertarla, en absolutamente nada. Ni siquiera le han dado la vuelta, la han dejado ahí tal cual, pum, boca abajo, sin moverla. Pues bueno, en un momento dado, Jean le pasa el teléfono a su novio José y él básicamente le dice: hola, buenas, soy José Barrera. Y era como que la chica de la llamada, la trabajadora, que ahora no me sale el nombre, la operadora leches, era como si lo conociera. Era, vale. Recordad que él trabaja como funcionario en el Tribunal Superior de Justicia de Forsyth, ¿vale? Y bueno, José le informa que no está respirando y que además está rígida, y la operadora le vuelve a preguntar: ¿está respirando? Y aquí pasa algo súper raro porque nunca lo he visto antes, ¿vale? Y resulta que en este punto de la llamada se corta el sonido por completo, absolutamente por completo. Estoy hablando de que la grabación que fue liberada para el público se escucha, pues eso, cómo se corta el sonido absoluto y regresa, y cuando regresa José está en mitad de la conversación con la operadora como explicándole, no sé, es como si hubieran cortado una parte de la llamada. No quiero sonar como conspiranoica, ¿vale? Pero es que realmente parece que han cortado la llamada, han silenciado ese trozo y luego han vuelto a sacar la llamada de nuevo y la han pillado a él en mitad de una frase, ¿no? No sé. Pero bueno, la llamada sigue y José explica que la que está allí tirada se llama Tam o algo así. Menciona que estuvo bebiendo mucho y fumando en el balcón, que parece que se ha caído del balcón, que está a unos 4 metros de altura, y menciona que tiene una cámara de seguridad en el jardín de la parte trasera y que pueden mirar a ver qué pasó. Menciona que parece ser que tiene un pequeño corte en la muñeca que podría haber sido autoinfligido porque tiene unas gotitas de sangre, lo que viene siendo en la manga del pijama. Y bueno,
La llamada dura unos 8 minutos, 7:57 si no recuerdo mal, y termina justo cuando la policía llega a casa. Claro, él dice, pues la policía ya está aquí, bueno, pues hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Y cortan. Resulta que la policía al llegar a casa se pone a hacer lo suyo y el cadáver de Tamla no estaba colocado tal y como José había descrito que estaba colocado a la operadora del 911. Recordad que él había dicho que tenía las dos manos extendidas al lado de las caderas con las palmas hacia arriba. Pues bueno, cuando acudió la policía, la mano izquierda de Tamla estaba semiflexionada en un ángulo pues, recto, ¿vale? Y estaba doblada hacia arriba con la palma hacia abajo, como apoyada, ¿no? Claro, cualquiera de los allí presentes lo hubieran explicado diciendo que a lo mejor en un momento dado de la llamada, pues José le había cogido la mano para tomarle el pulso de la muñeca y le había dejado tal y como había caído, ¿no? Para ver si estaba viva. Pero él, en todo momento, él y Jan y Madeleine mencionaron que nunca tocaron el cuerpo de Tamla. Así que realmente no se entiende por qué él describía que estaba con las dos manos extendidas, con las palmas hacia arriba, y luego aparece ella con un brazo semiflexionada, ¿no? Lo que sí dijo es que primero dijo que no había tocado el cuerpo, pero luego mencionó que sí lo había tocado, pero no había tocado los brazos, había tocado una de las piernas, que ya es raro porque tocas una de las piernas, para ver si tenía rigor mortis. O sea, había levantado unas piernas, había intentado doblarla, la pierna no pudo doblarse porque estaba en rigor mortis y ahí es cuando él supo que estaba muerta. O sea, en lugar de tomarle el pulso, decides cogerle una pierna para intentar flexionarla para ver si tiene rigor mortis. Yo de verdad, el actuar de estas personas, sinceramente no lo entiendo. Pero bueno. El hueso de su muñeca parecía como dislocado, como roto, dado que tenía un par de gotitas en la manga. Parecía ser una rotura externa. Hablaremos de esta rotura, creedme. Sin embargo, como digo, apenas había sangre en su manga, más allá de un par de gotitas. En la mano flexionada hay restos de hierba en el dorso de la mano, ¿vale? Como si realmente hubiera estado la palma hacia arriba en la hierba, pero de repente, como digo, estaba flexionada y con la palma hacia abajo en la hierba. Algo extraño a resaltar es que al inicio de la llamada al 911 solicitaron una ambulancia, fueron lo primero que solicitaron, pero sin embargo no se presentó ninguna ambulancia. Esto se dice que llegó... Luego dijeron que llegó primero la policía y una vez allí, cuando certificaron que Tamla estaba fallecida, anularon esta ambulancia, pero pasaron, ya te digo, más de 8 minutos durante la llamada al 911. No sé, a lo mejor la ambulancia venía de camino, no lo sé. Muchos de los oficiales que se presentaron en la escena del crimen eran amigos de José, de su trabajo. Y eso se puede ver además en las imágenes de bodycam, que cada uno de los oficiales pues tenía su bodycam y estas imágenes pues salieron a la luz y esto se puede ver, ¿no? Que además uno de ellos mencionaba, este es mi amigo José, tal, y le presentaba pues a los policías que estaban allí en la escena del crimen, sus compañeros. Además, la mujer de otro oficial era amiga de una de las invitadas de la fiesta de pijamas, ¿vale? Trabajaba con esta amiga. Y bueno, en un momento dado de la mañana le pidieron a Jen que llamara a todos los invitados de la fiesta para que regresaran a la casa porque tenían que hacer unas preguntas y demás. Y precisamente esta amiga tuvo que regresar a la casa para dar su declaración y en todo momento decía que estaba muy preocupada porque iba a llegar tarde al trabajo. Es una de... Creo que en tu trabajo te pueden permitir darte lo que viene siendo un margen diciendo que tienes que acudir ahí porque ha habido una muerte sospechosa, ¿vale? Y la policía te tenía que hacer unas preguntas. Digo yo, no sé. La cosa es que todos los oficiales estaban siendo muy familiares y muy cercanos con las personas presentes de la casa, ¿vale? Pues bueno, la policía acordona algunas áreas del salón y le dicen, pues eso, que Jan llame a todos los invitados para que se presenten y tal, dar una declaración, pero cuando le dicen que lo haga, le especifican que no mencione que Tamla ha muerto. O sea, que se invente cualquier excusa
pero que tienen que venir. Ella entonces les dice básicamente por teléfono, oye, tenéis que venir porque Tamla sufrió un accidente. Y ya está, no menciona que está muerta ni nada. Pues bueno, ¿recordáis lo de las cámaras del jardín trasero? Las mismas que José mencionó a la operadora del 911, diciendo, ay, en el jardín trasero hay cámaras, tal. Pues bueno, cuando la policía le pregunta a Jean por esas cámaras para ver las imágenes, resulta que ella menciona que las cámaras, ay, qué casualidad, no tenían batería y que olvidó de cambiarlas, así que no estaban operativas en el momento en el que eso que fuera que le pasó a Tamla ocurrió, ¿no? En su lugar sí que pudo aportar la información del sistema de seguridad de puertas de su casa. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, pues porque ella misma tenía una aplicación en su móvil, se metió en esta aplicación y era la típica aplicación que te avisa cada vez que se abre y se cierra una puerta, ¿no? Te manda una notificación al móvil. Pues le hizo una foto a los horarios que salían en esa aplicación, de las horas que se habían abierto y cerrado las puertas de su casa, y se lo pasó todo esto al oficial. Ni siquiera estaba toda la información de todos los horarios de la noche, ¿vale? Porque la captura de pantalla comenzaba a eso de la 1:40. Pero claro, la gente empezó a llegar a las 7 de la tarde y Tamla llegaba a las 8:30. O sea, el resto de información de la noche no salía especificado. Y a la policía le valió verga, tuvo suficiente con esa captura de pantalla que hizo que salían pues todas las que cupieron hasta el momento en el que ya no se abrió ni cerró ninguna puerta más. Bueno. Atención con los horarios de las puertas. La primera, la de las 2:20, la 1:40, es la puerta del garaje. Luego saltamos a la 1:47, que es la puerta delantera, que se abre y se cierra a la misma hora. Esa se supone que es Bridget yéndose a su casa cuando la vino a buscar su marido. La siguiente es a la 1:49, que es la puerta de atrás, y se cierra a la 1:50. José mencionó que seguro que fue Tamla que salió a echarse un cigar. Y el siguiente horario es a la 1:57, de nuevo la puerta de atrás, y no se cierra, se queda abierta simplemente. José explica que de nuevo tuvo que ser Tamla, pero seguramente dejó la puerta sin cerrar cuando volvió a entrar. Y el siguiente horario es a las 4:10 de la mañana, cuando otra invitada se fue a su casa porque tenía que trabajar, que también lo he mencionado. Bueno, la policía hizo trasladar el cuerpo de Tamla al anatómico forense. En el informe de autopsia decía, atención, esto voy a tener que leerlo porque tengo la información aquí del informe forense. Sí, chicos, he encontrado el informe forense de Tamla. No es agradable, ya os lo digo. Y decía: heridas contundentes en la cabeza y cuello, abrasión... Quedaos con esto, por favor. Heridas contundentes en la cabeza y cuello. Heridas contundentes en la cabeza y cuello, ¿vale? Abrasión leve superficial en el lado derecho de la frente, una pequeña abrasión en el párpado superior izquierdo, otra pequeña abrasión en la parte superior de la nariz, en el tabique aquí, otra pequeña abrasión en la sien derecha, otra abrasión en la mandíbula izquierda, un corte lineal en el lado derecho del corazón, su muñeca derecha estaba dislocada, con un corte en ella, dislocada, ¿vale? En la muñeca izquierda había un corte superficial y un pequeño también corte en la punta del dedo índice izquierdo, otro corte en la parte inferior de la pierna derecha, otro en la parte izquierda. De la nariz y de la boca salía un líquido transparente y en el estómago tenía 300 mililitros de comida parcialmente digerida. ¿Hora de la muerte? Esto es un redoble de tambores, ¿vale? O un intento de redoble de tambores. 10:45 de la mañana. ¿Cómo es posible? I don't know, no lo sé, porque la llamada de emergencia se produjo a las 8 y pico de la mañana, 9 menos algo de la mañana se produjo la llamada al 911. Así que ni puta idea, sinceramente, pero hay otro apartado en el certificado aquí y se especifica la hora en la que se sucedieron las heridas mencionadas, que os he leído, y es alrededor de la 1:30 de la madrugada, como si esas heridas se hubieran realizado a la 1:30, pero su muerte está certificada
a las 11 menos cuarto del mediodía, de la mañana, vaya. ¿Me explicáis? Porque no lo entiendo. Pues bueno. Saltamos al informe de toxicología, el cual decía que tenía un alto contenido en sangre de alcohol, concretamente 0,23. Y también tenía THC en el sistema, por el porrillo que se fumó esa noche. Y... ¿qué más tenía? Tenía Xanax en el cuerpo también. Xanax. Determinaron que se había tratado de un accidente, que se cayó del balcón por la barandilla. Otra cosa de interés, y es que el forense no hizo fotos de cada herida. Hablo de las típicas fotos de detalle que se suele hacer, herida de laceración de no sé qué. ¡Chucum! Tomas una foto de esa herida y la notas, herida, laceración, no sé qué. Herida de no sé qué en otra parte. ¡Chucum! Tomas una foto y la apuntas, herida, tal. Pues eso no se hizo. Solo hizo 5 fotos, bastante generales, durante toda la autopsia, durante toda la intervención, y nada más. Pues bueno. La policía regresó a otro día a casa de Jan para tomarle otra declaración, y cuando llegaron, Jan los estaba esperando, porque obviamente era una cita, ¿vale? No es que llegaran sin avisar, pues los estaban esperando con cajas del Dunkin' Donuts, en plan, oh, pasad, y ahí café recién hecho y todo, bueno, para todos, ¿no? Y eso, pues lógicamente se pudo ver en las bodycam también de los oficiales, que luego todo esto pues se liberó, ¿no? Y cuando salieron a la luz estas grabaciones, hablo de un par de años después de la muerte de Tamla, causó bastante revuelo entre la gente. Y Jan, viendo el revuelo que se formó a raíz de esas grabaciones, de lo del Dunkin' Donuts, posteó una foto en su Facebook con un par de amigas suyas que llevaban mascarilla, porque estamos en época de COVID, en 2020, con mascarillas del Dunkin' Donuts y la frase abajo como las mejores mascarillas de la historia. Esta foto la realizó el 7 de diciembre de 2020, 2 años después de la muerte de Tamla. O sea, fue como una especie de recochineo, teniendo en cuenta que una amiga tuya murió en el jardín trasero de tu casa, chica, ¿qué haces? En fin. Bueno, el responsable de llevar a cabo pues, la investigación de este caso fue Ron Freeman. El sheriff Ron Freeman, y resulta que antes de ser sheriff, fue despedido por manejar mal otro caso contra otro oficial de su departamento que había sido acusado de ser un racista. Y básicamente pues, uno de estos oficiales, llamado Chris Shelton, dijo algunas cosas racistas en internet, despidieron a este oficial Shelton, y luego el sheriff Ron Freeman revisó los registros personales de Shelton y los manipuló para conseguir que readmitieran a este oficial, y lo pillaron, y es por eso que fue despedido. Después de todo esto, tanto Chris Shelton como Ron Freeman consiguieron puestos en el condado de Forsyth y en el puesto de sheriff nada menos. Es bastante determinante. O sea, te pillan en otro estado, manipulando las pruebas para que no echen a un oficial tuyo, y luego en otro estado te ponen de sheriff. Es que es impresionante. Bueno, otro oficial que hay que mencionar es Mike Christian, quien también posteó un montón de cosas racistas en Snapchat. Resulta que este hombre tenía 2 novias y a las 2, cada una por su lado, pues mantenía relaciones sexuales con ellas en el coche patrulla estando trabajando, o sea, estando de trabajo. Y también se sabe que sacó documentos de la investigación de Tamla Tamla, y se los enseñó a una de sus novias, enseñándole las fotos del cuerpo de Tamla, muerta en el jardín. De hecho, se refería a ella como la mujer del porche. Para quien no lo sepa, esto es ilegal, ¿vale? Sacar fotos de una investigación de, pues eso, y compartirlas con un civil, esto es ilegal, ¿vale? La policía en ningún momento revisó los móviles de los asistentes de la fiesta. Tened en cuenta que durante la fiesta se realizaron vídeos y fotos de esta fiesta, de todos los invitados y demás,
pero pues no lo consideraron como algo de interés y se centraron únicamente en las personas que vivían en esa casa, ¿no? En Jean, en su novio José y en Madeleine, la tía que vivía en el sótano. Pero mucho, aunque tampoco sé que se fijaran mucho en ellos tampoco, pero bueno. Lo que sí hicieron fue tomarles declaraciones a todos y lo cierto es que hay un montón de inconsistencias entre ellos. Suele pasar. Esto suele pasar cuando hay, pues eso, tantos invitados alrededor, cada uno tiene su punto de vista. ¿Qué pasa, pequeñajo? No sé si lo veis, está aquí dando por saco. Y bueno, este tipo de cositas pues suele pasar. Hablemos de la declaración de Madeleine, que fue pues, la tía del sótano, que fue realmente la que encontró primero el cadáver, la que vio el cadáver, ¿no? De Tamlin primero. Y, ¡epa! ¿Qué pasa contigo? Madre mía, estás mamuchi total, ¿no? A ver si me dejas grabar, anda. Espera, voy a levantar esto. Pues bueno, recordad esa declaración que dijo en un primer momento, ¿no? Que se despertó, fue a desayunar como cada mañana a su cocina y mirando por la ventana fue cuando vio el cadáver de Tamla, que luego subió a la habitación de Jean y José y bla, 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 ¿no? Pues bueno, en la segunda declaración, y esto vais a flipar, dijo que se despertó, que salió del sótano al patio trasero a respirar aire fresco, el aire matinal, ¿no? De por la mañana. En ningún momento dijo que había salido en un primer momento. Y en esta segunda declaración dijo, pues eso, que salió y que fue cuando vio el cuerpo de Tamla en el jardín. Chico, no. Venga, baja. Ahí. Pues bueno. Y que después de ver el cuerpo fue cuando se metió corriendo dentro a su casa, al sótano, se puso de rodillas en la cocina a rezar una oración y fue entonces cuando subió a la habitación de Jean y de José para avisar pues, que Tamla estaba en el jardín tirada ahí en mitad del césped. ¿Me explicáis, por favor? Porque es que no tienen nada que ver una declaración con la otra. ¿Me explicáis? Porque es que no lo entiendo. Hablemos de Bridget, la chica a la que vino a buscar su marido en mitad de la noche, ¿vale? Bridget es amiga cercana de Jean y de algunas de las mujeres allí presentes en la fiesta y esta mujer tiene fácil acceso al Xanax, el cual, pues no lo he dicho antes, pero para quien no lo sepa, el Xanax, que se encontró en el examen de toxicología en el sistema de Tamla, el Xanax es un medicamento que se usa para la ansiedad, para los ataques de pánico, para la agorafobia o para cualquier fobia, para crisis de angustia. Es una benzodiazepina y Bridget lleva un collar con varias pastillas de Xanax dentro de este collar. Citando la maravillosa película Trainspotting, bueno, ya la novela, que por cierto es una de las mejores películas de los años 90, en relación a Bridget, quien es también a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta, básicamente. Hay rumores, o hubo rumores, mejor dicho, que Bridget compartía Xanax con sus amigas, aunque ella siempre lo ha negado en todas las declaraciones y posteriores entrevistas, pero sin embargo la investigación arrojó que efectivamente esa noche Bridget estuvo repartiendo Xanax en la fiesta. Ella confesó que le dio Xanax en 2 ocasiones a alguien, a una de las amigas, una en la fiesta y otra al día siguiente, porque estaba muy alterada con el tema de Tamla, pero negó rotundamente haberle dado Xanax a Tamla. Sin embargo, se encontró Xanax en su sistema. En otra declaración policial, Bridget se la pasó echándose flores a sí misma, diciendo que era muy buena amiga, que todas confiaban en ella, que trabajaba como niñera y que la adoraban, que también cuando trabajaba como niñera pues aprovechaba para limpiar las casas de los niños a los que se quedaba cuidando porque tenía este toque de limpieza y demás, y la amaban y bueno, dijo que esa noche decidió irse porque no quería quedarse a dormir en casa de Jen porque no confiaba en los presentes y tendría que haber dormido con un ojo abierto. Son sus palabras, no las mías.
mencionó que Tamla y ella estuvieron comiendo sopa de gumbo, lo que he mencionado antes, y que entonces fue cuando le mencionó a Tamla que se iba a ir a su casa, y ella le mencionó que también quería irse, que le apetecía pues irse. Y Bridget fue la que le convenció para que se quedara porque había estado bebiendo pues toda la noche, durante toda la fiesta, ¿no? O sea que esto realmente, a lo mejor se lo comentó a más de una persona, ¿no? Y todos coincidieron con que le dijo lo mismo. Pero antes he mencionado que Tamla mencionó a Jan y al matrimonio Smith que quería irse a su casa y ellos fueron los que la convencieron para que no lo hiciera, pero aquí es Bridget la que está diciendo que se lo dijo a ella y ella fue la que le convenció. No sé, a lo mejor fueron varias personas, ¿qué puede ser? Pues bueno, recordad que dijo que su marido la vino a buscar y que Tamla le abrazó y le dio un beso y le dijo que la quería mucho, que era muy buena amiga, todo esto lo dijo Bridget, literal. Y que se abrazaron, pues eso, en la puerta, le dio un beso en la mejilla y tal, y se despidió de ella en la puerta. Bueno, pues el marido de Bridget dijo que no vio nada de esto, y se supone que pasó estando, pues eso, en la puerta delantera, las dos despidiéndose, ¿no? Bridget salió de la casa, según el sistema de seguridad de la casa, a la 1:47, pues luego, en la declaración menciona que alrededor de la 1:55, Tamla salió al porche trasero a fumar un cigarro, que la puerta se abrió pero que no se cerró y que en la mesa del porche trasero había un mechero y un cigarro que estaba sin fumar. Claro, el oficial le dice, si ya te habías ido, ¿cómo sabes todo esto? Porque tú te fuiste a I-47 y me estás diciendo algo que pasó a I-55 en la casa donde ya no estabas. Y Bridget responde, es algo que me ha dicho José, y se para en seco y continúa. Cogió el mechero y se vuelve a parar en seco y continúa. Y dijo, lo que pasó es que cogió el cigarro y el mechero y los colocó en la repisa de la chimenea. Claro, el que le interroga, el oficial, le dice, a ver, tú me tienes que contar cosas que has vivido tú, no las cosas que te han contado. Fue como que la recondució. Yo creo que tendría que haberla dejado hablar, pero bueno. Después de eso describió la colocación del cuerpo de Tamla, cuerpo que ella nunca vio, porque ya hacía horas que se había ido cuando alguien descubrió el cuerpo en Madeleine por la mañana, ¿no? Y ella dijo que tenía una teoría sobre la muerte de Tamla y que seguro que se había subido al balcón, que se puso encima de un tanque de propano, de gas propano que había allí en el balcón, que se puso ahí a modo de banquito, con los pies apoyados en el tanque de propano y sentada en la barandilla del balcón y que se caería al vacío. Cuanto menos variopinta lo que viene siendo las declaraciones de Bridget, si me preguntáis. Well, saltamos a la declaración de José Manuel, el novio de Jan. Recordar que tiene varios amigos dentro de la oficina del sheriff, porque él trabaja para el condado también, y uno de ellos era el principal investigador de este caso, quien era Andy Cullen, y que pues no es que se mantuviera parcial durante todo el caso, que digamos, es decir, que barría bastante hacia su amigo José, ¿no? Una de las mejores amigas de Tamla, quien era Michelle Graves, fue una de las personas que más presión empezó a meter durante toda la investigación, ¿no? Porque quería saber qué carajos le había pasado a su amiga Tamla. Y se sabe que José accedió a los registros policiales de la investigación, cosa que está prohibidísima porque él no es nadie para acceder a esos registros, y luego buscó en la base de datos información personal de Michelle, como su dirección y demás, de Michelle Graves, la amiga de Tamla, con lo cual esto tampoco puede hacerlo, pero bueno. No se sabe bien qué hizo con esa información, pero Michelle y otras personas del entorno de Tamla, familiares y amigos, que han alzado la voz por Tamla, han mencionado recibir acoso en sus hogares y amenazas en sus hogares, ¿vale? Finalmente descubrieron esto y despidieron a José porque pues fue ilegal lo que hizo, pero en cuanto a la investigación, él siempre mantuvo su declaración, siempre la misma, y no la varió en ningún momento.
Se dice, se comenta, se rumorea que la semana que siguió a la muerte de Tamla, todos los invitados que estuvieron en la fiesta se reunieron varias veces de nuevo en la casa de Jan y se cree que lo hicieron para cuadrar coartadas. Eso es lo que dice. O sea, es que este caso está lleno de habladurías. Que no lo sé, que puede ser, sí. Pero bueno. Obviamente, como os podéis imaginar, la familia de Tamla estaba absolutamente devastada. Su marido Leander acababa de enviudar, o sea, su mujer había salido para ir a una fiesta de cumpleaños, una pijamada, algo completamente, pues no sé, inocente, ¿no? Y ya no regresó jamás a casa. Y le dijeron que se ha caído de un balcón. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se cae una persona de un balcón? Pues bueno. Este hombre se quedó solo con sus 5 hijos, a los que cuidar. Todos esos niños habían perdido a su madre, quien era el pilar de sus vidas, básicamente, y aún encima les decían que se había tratado de un desafortunado accidente. Pues imaginaos cómo estaba. Su familia dijo que nunca se había emborrachado tanto en una fiesta hasta el punto de subirse por la barandilla de un balcón y tirarse, ¿me entendéis? Y menos aún cuando apenas conocía a las asistentes. Sí que es verdad que las conocía de los partidos y demás, pero no eran amigas íntimas, no había pues esa complicidad, ¿no? Que se tiene con los amigos más íntimos, que ya pues te desinhibes más aún estando junto con los que más confianza tienes, ¿no? Pues no era una situación así. Y ya dijeron que toleraba bien el alcohol, pero que por encima de todo jamás se habría tomado pastillas sin recetas. Recordad que tenía Xanax en el sistema. La cosa es que no se tragaron lo de que se había caído por el balcón como si de un desafortunado accidente o como si de un guiri borracho en Ibiza se tratara, ¿vale? Así que demandaron una segunda autopsia y le realizaron esta segunda autopsia y esta arrojó resultados completamente diferentes a los mencionados en la primera autopsia. Fijaos. Me pongo a leer la información, ¿vale? En esta segunda autopsia resulta que no había evidencias de lesiones traumáticas significativas en los huesos del cráneo, en la base del cráneo o en las vértebras cervicales, tal y como especifica en la primera autopsia. Estas lesiones son las típicas presentes en cualquier caída de gran altura o de altura, ¿no? Cualquier caída de un balcón y demás. Y no estaban presentes. En la primera autopsia sí, en la segunda autopsia no. No sé, el cadáver se curó de repente. Pues bueno. Su muñeca no es que estuviera dislocada, tal y como se mencionó en la primera autopsia, sino que directamente estaba rota. Además, era una rotura externa, es decir, que se había roto un hueso de la muñeca y había salido de la piel. Estaba abierta, ¿vale? Había múltiples cortes en la muñeca izquierda, no en uno. No uno, sino que además eran paralelos, varios cortes. También en la parte superior del brazo derecho. Y la abrasión del tabique nasal, ¿recordáis que mencioné que tenía una abrasión en el tabique nasal? Bueno, pues resulta que no era una abrasión, sino que era una señora rotura del tabique nasal, como si se hubiera roto de abajo hacia arriba, cuando le dan un golpe de abajo hacia arriba, ¿vale? Es decir, que el golpe vino de abajo de la nariz. Esto teniendo en cuenta que el patio trasero está un poco en pendiente, es decir, que si hubieras caído del balcón, hubieras caído primero con la parte de arriba, ¿no? Porque está en pendiente. Pues bueno, la cuestión es esa, que no era una abrasión, era una rotura de tabique. Tenía un raspón en el cuello cabelludo frontal derecho, un leve hematoma en el cuero cabelludo frontal izquierdo, moretones rojos en el párpado superior izquierdo y también derecho, lineados con otros moretones del puente nasal superior debido a la rotura de tabique, ¿no? La típica máscara de oso panda que te dicen cuando te rompes la nariz, se te enmorotonan lo que viene siendo todo esto, ¿vale? Toda esta zona se te pone morada y le llaman como la máscara de los ojos de oso panda, ¿vale? Porque se te pone todo como un oso panda, básicamente. Moretón en la parte de la mandíbula izquierda, un corte lineal en el dedo gordo del pie izquierdo, un corte en el tercio inferior del muslo derecho, corte lineal en el tercio superior del muslo izquierdo y un corte horizontal en el tercio superior de la pierna izquierda. Es decir,
Acorde con esta segunda autopsia, Tamla tenía muchísimos golpes, moretones, cortes, 2 roturas, una de la muñeca y otra en el tabique nasal, y para añadir más, recordar que en la escena donde se halló el cuerpo no había ni una sola gota de sangre, tan solo 2 pequeñas gotas en una de sus mangas del pijama, que es justo donde estaba su rotura abierta de muñeca, ¿ok? Así que el forense explica que la ausencia de sangre en esa rotura debió ser porque Tamla ya estaba muerta cuando se rompió la muñeca y ya llevaba unos minutos muerta. Es por eso que la sangre no salía a borbotones, ¿entendéis? Pues bueno, luego añadió que la ausencia de sangre en las otras heridas y laceraciones tampoco casaban con la teoría de una caída desde un segundo piso. Entonces, la policía mantenía, aún leyendo esta segunda autopsia, que Tamla se había resbalado y se había caído por el balcón, cayendo primero de cabeza, pero no explicaban por qué habrían movido el cuerpo, ni tampoco quién carajos le dio el Xanax a lo largo de la noche, o por qué, aunque todos creo que sabemos quién le dio el Xanax. Pero bueno, así que siguieron manteniendo que la causa de la muerte fue accidental, una caída desde el balcón. Y llegamos entonces a las protestas del Black Lives Matter en 2020. El caso de Tamla volvió a ser un caso de interés en el ojo público, en la prensa, en internet. Más de 722.000 personas firmaron una petición en change.org exigiendo otra investigación adecuada al caso. Tal fue la presión que la Oficina de Investigaciones de Georgia reabrió el caso de Tamla en 2020, 2 años después de la muerte de Tamla, y casi todas las pruebas, los vídeos de los terminales de la gente que estuvo en la fiesta, las fotos y demás, muchos o habían sido borrados o habían cambiado de móvil, así que se perdió muchísima información. La oficina del sheriff empezó a preguntar a los vecinos de Jan, del vecindario, ¿no? Y dijeron que después de la muerte de Tamla, tanto ella como José empezaron a actuar de manera un tanto extraña. Uno de los vecinos llegó a decir que Jan le había dicho que revisó las cámaras de seguridad de aquella noche, esas que supuestamente no mencionaban, ¿vale? Y que había visto un clip de Tamla, pero que no estaba en el balcón, estaba en el porche de abajo. De ser verdad esto que dijo el vecino, creo que Jan le mintió porque si no hubiera aportado estas imágenes a la policía diciendo, oye, mira que... para probar que no hicieron nada, quiero decir, ¿no? Pero también puede ser indicativo de que a lo mejor sí que había algo en las imágenes, algo criminal, ¿no? No digo un asesinato, aunque puede ser también, ¿no? Pero algo criminal y que por eso no las terminó de aportar, no sé. En fin, que tras un tiempo y finalmente pues volvieron a declarar el caso de Tamla como accidente debido a una caída por el balcón. O sea que básicamente no sirvió absolutamente nada para que volvieran a reabrir el caso y todo esto, porque terminaron determinándolo como un fatídico accidente. Hay muchísimas teorías y habladurías de la gente. Unos dicen que es posible que fuera un accidente debido al alcohol y al Xanax que tenía, ¿no? Y también a la hierba feliz que se fumó esa noche. Hay quienes dicen que quizás José intentó algo con ella, en plan sexual, y ella se negó y forcejearon y por eso tenía ese tipo de heridas, que la verdad es que lo cierto es que casan con heridas defensivas de algún tipo. Pero lo cierto es que como la policía en un primer momento no se tomó esto como algo criminal, más allá, o sea, no vieron nada más allá que una muerte accidental, no miraron los antebrazos de ningún invitado de la fiesta por si tenía también heridas defensivas, de que ella se hubiera defendido o algo. Así que no hay constancia de nada de esto. Hay gente que piensa que debido a que era negra, y además la única negra de la fiesta, y el resto de invitados pues eso, eran blancos, a excepción de José que es latino, ¿no?
pues que alguien tenía animadversión contra ella y que le envenenó el tequila o algo así, o que el Xanax se lo pusieron sin que ella lo supiera y bueno. En fin, lo cierto es que solo son teorías, solo podemos teorizar, porque este caso se cerró así, como muerte accidental. Y bueno, hasta aquí el final del caso. Lo que viene a continuación es mi opinión, en la que voy a dar lo que viene siendo lo que creo que pudo haber pasado esa noche, pero es otra teoría más, ¿vale? Vosotros podéis expresar las vuestras aquí en comentarios. Bueno, en mi opinión, si hubiera caído por el balcón, no se habría quedado perfectamente boca abajo, porque es que estaba con la cabeza y todo, con los brazos pegados, según lo que dijo José en la llamada 911, ¿no? Con las palmas hacia arriba, los pies juntos, apuntando completamente pues, en puntilla, ¿no? Cuando estás tocando lo que viene siendo en la parte del empeine del pie, justo en la hierba y demás, y con todo perfectamente recta, ¿no? Si te caes por la barandilla, puedes hasta darte la vuelta, ¿no? Porque el cuerpo inevitablemente se tiene que doblar para caer por la barandilla. Si te caes de espaldas, también el cuerpo se dobla para atrás. O sea, no creo que se quedara así cayendo por el balcón. O sea, imposible. Imposible. Ya te digo. Por mucho pensar, y mira que he pensado, ¿qué carajos le pudo haber pasado esa noche? He llegado a una posible teoría que a ver qué os parece a vosotros, ¿vale? Y tiene que ver con los horarios de las puertas del sistema de seguridad de la casa que presentó Jan a la policía, aunque no lo presentó durante el de toda la noche, pero bueno, tenemos lo que tenemos y vamos a jugar con lo que tenemos, ¿no? Vale, ok. Recordad que a la 1:40 de la noche, ¿vale? El garaje, la puerta del garaje, se abre. Bueno, concretamente a la 1:39 de la noche. El mensaje le llegó a la 1:40, pero fue a la 1:39 de la noche, se abrió el garaje. Y la puerta se volvió a cerrar a la 1:40. Y luego se volvió a abrir de nuevo la misma puerta del garaje, ¿vale? Es decir, que a la 1:39 se abre la puerta del garaje, luego se vuelve a cerrar y luego se vuelve a abrir. Bien, yo creo que pasó lo siguiente. Estaban en el balcón Tamla y alguien más. Me imagino que Bridget, porque era la que estaba despierta con ella y había llamado a su marido para que viniera a buscarla y estaban pues charlando y demás. A lo mejor salieron para fumar, pero el cigarrillo no se lo terminó fumando porque alguien mencionó que el mechero y un cigarro sin fumar fue llevado al interior a la chimenea de dentro. Vale, pues salieron allí, algo pasó. No sé si Bridget le había dado Xanax a ella de manera voluntaria, en plan... Ella le mencionó, uy, que he bebido mucho esta noche, estoy bastante pues alterada por todo lo que he bebido, tal, no me puedo dormir porque no tengo sueño, tal. Y ella dijo, pues mira, tengo pastillas mágicas, toma un Xanax. Y a lo mejor empezó a marearse y se empezó a sentir mal. Y recordar que en el balcón, a los que estáis viendo este vídeo en YouTube, estáis viendo las fotos, hay una escalera que baja del balcón al porche de abajo. Y esta escalera es recia, de madera. Pues a lo mejor Tamla en un momento dado estaba cerca de la escalera, se mareó por eso del alcohol y el Xanax y se cayó por esta escalera. De ahí la rotura de tabique, la rotura de muñeca, todos los moretones, todas las heridas, todas las laceraciones, todos los cortes que presentaba, pues de... caer por esas escaleras, a lo mejor cayó incluso pues de cara, ¿no? Y se mató. Entonces, si estaba con Bridget, a lo mejor también estaba José delante, o Bridget avisó luego a José en algún punto de la noche porque se fue a dormir con Jan alrededor de la 1 de la madrugada, y fue allí, le llamó y le dijo, necesito tu ayuda, o a lo mejor Jan también estaba presente. Bueno, en fin, la cuestión es que se encontraron con este panorama de ella que se había caído por las escaleras, no respondía, estaba fallecida, ¿vale? Y
José dijo, vale, calmémonos todos. José o Jean o quien fuera. Yo imagino José, porque creo que hubo lo que viene siendo un arrastre de cadáver. Y fue cuando lo de la puerta del garaje, que digo que se abrió a la 1:39, se volvió a cerrar y luego se volvió a abrir a la 1:40. ¿Para qué irían al garaje a las 2 menos 20 de la madrugada? Pues creo que fueron para ir a buscar productos de limpieza. El garaje estaba situado al lado de la cocina, sueles guardar allí lo que viene siendo varios productos de limpieza. Creo que fueron allí a buscar los productos de limpieza para limpiar todas las pruebas de la escalera. Limpiarlo todo, si había sangre por la rotura abierta y otros cortes y demás, lo limpiaron todo y demás, Y fue entonces cuando arrastraron lo que viene siendo el cuerpo de ella hasta en mitad del césped. Claro, yo me imagino que la cogerían por los hombros, ella estando mirando para el suelo, ¿vale? La levantarían de los hombros y la arrastrarían hasta dejarla colocada en el césped, así, plas. Y por eso cayó con la cabeza para abajo, con las palmas para arriba del arrastre, ¿me entendéis? Cuando si la cogen de los sobaquillos. Y la dejaron allí perfectamente colocada justo delante del balcón para hacer cuadrar como que se había caído del balcón. Después de la puerta del garaje tenemos la puerta de delante que se abre a la 1:47 y se vuelve a cerrar a la 1:47. Eso pues coincidiría con que Bridget sale porque la venía a buscar su marido. Seguramente en algún punto de la noche dijo, mierda, mi marido está aquí porque lo he llamado antes de que pasara todo esto. Pues nada, tú vete y no digas nada y hasta aquí. Luego se abrió la puerta trasera a la 1:49, se volvió a cerrar a la 1:50, seguramente pues porque estaban metiendo las cosas, que si el mechero, que si no sé qué, y se volvió a abrir a la 1:57 y ya no se volvió a cerrar. Yo creo que ahí fue en el momento en el que realmente arrastró el cuerpo y por lo que sea, pues no se dio en cuenta, la dejaron abierta o cualquier historia en la puerta o tal. Pero creo que ese fue el último momento en el que alguien arrastró el cuerpo, me imagino que José, porque es el más fuerte de todos, ¿no? Y el que también tiene pues cierta experiencia dentro de lo que vienen siendo las fuerzas del orden y tal. Y sí, creo que básicamente fue eso lo que pasó. Ya finalmente la última es la puerta delantera que se abre a las 4:10 de la mañana, que fue cuando otra de las amigas pues salió porque tenía que irse a su casa a duchar y a prepararse para entrar al trabajo, ¿no? Pero creo que esto explicaría el por qué accedieron al garaje de madrugada a las 2 menos 20 de la mañana. Porque estuvieron tanta puerta trasera abierta, puerta trasera cerrada, puerta trasera abierta, la dejan abierta, tal, no sé qué. A lo mejor entró por la parte del garaje, después de colocar el cuerpo de Tamla, como el garaje, recordar que la puerta estaba abierta, y tampoco la cerró cuando accedió de la calle, o sea, no sé, pero creo... No hay pruebas realmente de que fuera un asesinato, pero creo que algo le tuvo que pasar y que movieron el cuerpo. Creo que ese cuerpo fue movido y colocado estratégicamente ahí. ¿Vale? Tiene demasiados cortes, demasiados moretones, demasiadas heridas, 2 fracturas, como para que cayera simplemente del balcón y se quedara ahí, en plan, para abajo y ya está. No lo explico. Además, en la segunda autopsia determinó que no tenía fracturas, lo que viene siendo en el cuello ni en las cérvicas, que son coincidentes en la inmensa mayoría de caídas de este tipo de altura. Así que creo que pudo haberse caído por las escaleras, pero lo que no entiendo es por qué limpiaron toda la escena. Podrían haber dicho, no, es que se cayó por las escaleras. ¿Se cayó por las escaleras o la tiraste? No sé, a lo mejor con el pánico decidieron colocarla allí, pues hacemos como que se ha caído del balcón, pero ¿qué más da que se haya caído del balcón o de las escaleras? ¿Me entiendes? Es un accidente igual, ¿no? Pero bueno, creo que tiene demasiadas heridas y en demasiados puntos, cortes por aquí, cortes por allá, en las piernas cortes, en las espinillas tenía como 2 golpes fuertes. Y es una de contra qué se ha golpeado cayendo del balcón. Decían en primero que se había golpeado contra la parte del porche, que es un suelo un pelín más elevado que lo que viene siendo el césped,
pero es que no cuadra por la distancia en la que estaba situada el cuerpo en el jardín, ¿me entendéis? O sea, es que no cuadra. Entonces creo que podrían ser, cuando caes por una escalera, pues del golpe contra alguno de los escalones, ¿no? Y sí, creo que fue esa escalera. Ahora, ¿creo que fue una muerte accidental? Lo más seguro. ¿Pero que hubo cosas criminales allí? Sí, porque en el momento en el que pues manipulas lo que viene siendo la escena, mueves el cuerpo, realizas limpieza y todo eso, porque creo realmente que fueron al garaje a buscar productos de limpieza, lo más seguro, ya estás manipulando la escena y eso es un delito. No puedes mover un cuerpo una vez que, pues, tal. A no ser que vayas a socorrerlo y en el momento de socorrerlo muevas el cuerpo, porque no sabes si está vivo o muerto, ¿vale? Pero en el momento en el que certificas que está muerta y la mueves para que parezca otra cosa que tal, eso es un delito. Esta es mi teoría. No sé, me encantará leer las vuestras porque es un caso que le he estado dando vueltas durante mucho tiempo. Hasta que finalmente me he animado a traéroslo. Sé que he sido súper lioso, porque es un caso lioso, porque hay muchos invitados, porque hay lío de horarios, porque hay lío de testimonios, porque también... es muy lioso. Y de hecho he tardado tanto en traéroslo porque es que es putamente lioso de carajos. Y bueno, espero que por lo menos lo haya dejado bastante claro lo que viene siendo todo el caso en cuestión y que os haya parecido interesante. Podéis, pues eso, expresar vuestras opiniones, vuestras teorías de lo que pudo haber pasado esa noche. Y nada, y debatamos un poco a ver qué le pasó a la pobre Tamla Horsford. ¿Creéis que fue un accidente? ¿Creéis que fue algo criminal? ¿Creéis que la mataron? ¿Creéis que más de un invitado está en la fiesta? ¿Creéis que fue algo racial? En fin, os leo. Y nada, simplemente deciros que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, que activéis la campanita que sabéis a cada vez que salga un nuevo vídeo, que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Podimo y variados, que le deis like, que ayuda muchísimo, y ahora también está el botón de hipear, que no cuesta nada, ¿vale? Podéis hipear hasta un total de 3 veces por vídeo. Por vídeo no, por semana, pero también podéis hacerlo en un mismo vídeo si queréis. Y nada, que tenéis los enlaces para haceros miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Y no me queda nada más que vender, así que nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. ¡Adiós!